Hola amigos y amigas, bienvenidos a este video donde continuamos con la resolución de las preguntas de física del área 1 de Ingenierías y Ciencias Físico-Matemáticas y estas son las preguntas 6 a 10. No olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho, compartir este video y regalarme un like si este video te ha servido mucho. Así que sin más, comencemos. En la pregunta número 6 tenemos el siguiente planteamiento. ¿Qué nos dice? Un buzo para realizar un rescate submarino se tiene que sumergir a diferentes profundidades. Si la densidad del agua de mar es de 1033 kilogramos sobre metro cúbico, ordenar de menor a mayor la presión hidrostática que experimenta el buzo cuando se encuentra a las profundidades de 35 metros, 60 metros, 40 metros y 50 metros. Pues bien, para poder resolver este problema debemos de aplicar el concepto de presión hidrostática. Recuerda que la presión hidrostática se genera debido al peso de un fluido. Mientras mayor sea la columna de un fluido que haya en una determinada área, mayor va a ser la presión hidrostática. La fórmula que nos permite calcular la presión hidrostática es esta. Es igual a la densidad del fluido multiplicada por la aceleración de la gravedad por la altura de la columna del fluido o la profundidad de la columna de fluido, donde la densidad se mide en kilogramos sobre metro cúbico, la aceleración de la gravedad estándar a nivel del mar, que es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, y h está representando a la profundidad medida en metros. Entonces, lo que nos indica la fórmula es que la presión hidrostática es directamente proporcional a la profundidad. Es decir, mientras mayor sea la profundidad, mayor será la presión hidrostática. En este problema nos están pidiendo ordenar de menor a mayor la presión hidrostática. Entonces, esto sería equivalente a ordenar los datos de menor profundidad a mayor profundidad. Entonces, de menor profundidad, pues la primera, la más pequeña, es de 35 metros. Entonces, uno debe de ir al principio. Luego la que le sigue en profundidad es la número 3 con 40 metros y luego le seguirá la número 4 con 50 metros y al final vamos a poner la mayor profundidad que son 60 metros. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso C. Ahora vamos con la pregunta número 7, en donde se nos pide calcular la resistencia de un conductor si cuando circula una corriente de 2 amperes, la diferencia de potencial en el resistor es de 20 volts. Bien, de acuerdo a los datos que nos dan el valor de la intensidad de corriente, nos dan la diferencia de potencial o voltaje. Entonces, la fórmula que podemos utilizar para calcular la resistencia eléctrica será la fórmula de la ley de Ohm, en donde la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. De aquí vamos a tener que despejar la resistencia. Bien, lo primero que vamos a hacer es despejar el voltaje. La resistencia está dividiendo, entonces se pasa de este lado multiplicando. Nos queda que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Y ahora tenemos que dejar solita la resistencia. Entonces, la intensidad de corriente que está multiplicando la pasamos dividiendo. Y esto nos quedaría así. La resistencia es igual al voltaje dividido entre la intensidad de corriente. Entonces, recuerda que la I es la intensidad de corriente, se mide en amperes, V es el voltaje o diferencia de potencial medido en volts y R la resistencia eléctrica medido en ohms. Ahora, nos dan como datos la intensidad de corriente que es de 2 amperes y el voltaje que es de 20 volts. Entonces, para calcular la resistencia, simplemente vamos a sustituir estos datos en este despeje. Entonces, la resistencia R es igual al voltaje, que son 20 volts,
divididos entre la intensidad de corriente, que es de 2 amperes. Así que finalmente 20 entre 2 da como resultado 10. La resistencia es de 10 ohms, por lo tanto, opción correcta es el inciso D. Ahora vamos con la pregunta número 8, que dice: un cuerpo que recorre 1 metro en una décima de segundo se mueve a una velocidad de... Bien, los únicos datos que tenemos en este caso son un desplazamiento de 1 metro, aunque comúnmente le llamamos a esto distancia. Recuerda que sí hay una diferencia entre distancia y desplazamiento. La distancia es una magnitud escalar que no tiene dirección ni sentido, pero el desplazamiento es una magnitud vectorial que sí tiene dirección y sentido. Ahora, si me están pidiendo calcular la velocidad, 1 metro debe de representar una magnitud vectorial, así que esto debe de ser el desplazamiento. El desplazamiento es de 1 metro y recuerda que usamos negritas para representar a magnitudes vectoriales. Claro, cuando lo escribes a mano, pues en lugar de utilizar negritas, pues pones la letra D y agregarías una flechita en la parte de arriba para representarla como una magnitud vectorial. Ahora, me dicen que este desplazamiento se recorre en una décima de segundo. Aquí nos dan el tiempo. Una décima de segundo equivale a 0.1 segundos. El tiempo es una magnitud escalar, no es un vector. Y entonces la velocidad, que sí es escalar, se obtiene dividiendo el desplazamiento entre el tiempo. Entonces el desplazamiento dado es de 1 metro, lo dividimos entre el tiempo, que es de 0.1 segundos. Y al hacer la división 1 entre 0.1 obtenemos como resultado 10. Entonces la velocidad es de 10 metros sobre segundo y la opción correcta es el inciso B de buenos. Ahora vamos a responder la pregunta número 9. Aquí nos dicen: en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de corriente eléctrica es el ampere, que se representa como A, el cual equivale a... Bien, pues aquí vamos a utilizar una fórmula para ver a qué unidades equivale la unidad del ampere. La intensidad de corriente eléctrica, de hecho, se define como la cantidad de carga eléctrica Q que circula a través de un punto de un conductor dividido entre el tiempo. Entonces, en esta fórmula, la I representa la intensidad de corriente medida en amperes y la Q minúscula está representando a la carga eléctrica medida en coulombs, mientras que el tiempo, T minúscula, va en segundos. Entonces, si sustituimos las unidades aquí en la fórmula, la intensidad de corriente recuerda que va en amperes, la carga en coulombs y el tiempo en segundos. Y aquí vemos precisamente la equivalencia. Un ampere equivale a 1 coulomb sobre segundo. Por lo tanto, la opción correcta aquí es el inciso C. Llegamos a la pregunta número 10, en donde nos piden relacionar las definiciones con su concepto correspondiente. Así que vamos a comenzar con el número 1, que dice: la ley de Coulomb es aplicable a cargas de tipo... Bien, recuerda que cuando hablamos de la ley de Coulomb estamos hablando de cargas eléctricas. Y la ley de Coulomb, de hecho, se utiliza para calcular la fuerza de atracción o de repulsión que existe entre dos cargas eléctricas. La fórmula comúnmente se escribe como fuerza F es igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, donde recuerda que las Qs están representando a las cargas eléctricas y la R, que a veces se representa con D minúscula, representa a la distancia de separación entre las cargas, y esta distancia de separación se mide en metros. Entonces, la ley de Coulomb es aplicable a cargas eléctricas de tipo puntual, porque estas cargas eléctricas se representan como puntos que están separados una distancia determinada. Entonces 1 va con D. Ahora, en la número 2 nos dicen: las unidades de la permitividad en el Sistema Internacional de Unidades para cualquier medio presente entre cargas eléctricas son... Ahora, recuerda que en la fórmula que te puse aquí de la ley de Coulomb,
La constante K de la ley de Coulomb es equivalente a esto, 1 sobre 4 pi epsilon 0. Precisamente esta letra griega, epsilon 0, está representando a la permitividad del medio, que en la mayoría de los problemas en donde trabajamos con la ley de Coulomb, manejamos la permitividad en el vacío. Pero claro, pues si trabajamos con cargas eléctricas ubicadas en el aire o bien ubicadas en el agua, el valor de la permitividad será diferente. Pero en este caso, para el vacío, el valor de la permitividad es de 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newtons por metros al cuadrado. Entonces, esto significa que las unidades de la permitividad están en el inciso C, así que 2 va con el inciso C. Recuerda que la permitividad te indica pues qué tan fácil se conduce el campo eléctrico dentro de dicho medio. Ahora vamos con la número 3 que nos dice, es la unidad en el sistema internacional para la carga eléctrica. Pues bueno, eso es lo más común, lo más fácil del mundo. La unidad para medir la carga eléctrica es el Coulomb, así que 3 va con el inciso B, Coulomb. Y finalmente llegamos a la 4, el electrón tiene carga. Bueno, recuerda que el electrón tiene carga eléctrica negativa, entonces 4 va con A. Así que la opción correcta a esta pregunta es el inciso D. Pues bien, espero que este video te haya servido mucho. Regálame un like y comparte el video. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho y espero verte pronto por aquí en los siguientes videos. No te los pierdas. Hasta pronto.